Y bueno, quiero comenzar este video hablando del partido que acaba de empatar, pero que por el gol de visitante en Alemania le da la clasificación al Real Madrid a los cuartos de final de la UEFA Champions League, diciendo que lo mejor de la eliminatoria contra el Leipzig es que se ha terminado y por supuesto pensando un poco más a largo plazo, la mejor noticia que hemos podido recibir hoy es que los cuartos de final están a un mes vista todavía, porque vaya trabajito el de Ancelotti y el de algunos futbolistas en un partido absolutamente lamentable, un repaso espantoso que lo voy a catalogar muy rápidamente o al principio del video de manera muy básica. La única razón por la que el Real Madrid esté en cuartos de final o se mantenga en la UEFA Champions League es porque al frente estaban el Openda estaba Dani Olmo o estaba el otro amigo Xavi Simons. Porque si está Mbappé o Haaland o un Messi del año 2012 o un Cristiano 2016, te aseguro que hoy salimos con una humillación histórica del Santiago Bernabéu porque ha sido lamentable desde el planteamiento de Ancelotti, la poca capacidad de reacción en general. No creo que haya muchas cosas positivas que analizar, pero bueno, hay que hacerlo de todos modos. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y hoy más que nunca me gustaría saber sus opiniones, porque al final uno a veces llega y muy en caliente, tal vez se puede equivocar, hay algo que no viste, etcétera, etcétera. Pero por eso quiero saber sus opiniones, a ver si yo estaba tan equivocado con este partido tan lamentable que, bueno, como les digo, lo importante es que ya se ha clasificado a cuartos de final y que la eliminatoria ya ha terminado. Vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, partido indigno del Real Madrid. En líneas generales, yo creo que si me puedo rescatar a alguien hoy, que normalmente rescato a Kroos, a Valverde, voy a rescatar a este amigo, a Fede Valverde, porque de verdad que la capacidad que tiene para esforzarse es brutal. Y bueno, Lunin creo que también estuvo bastante bien, salvo un cagadón en el segundo tiempo en el que salió a lo Casillas, no sé a qué. Salió por allá al borde del área y casi te tira una cagada espectacular. Afortunadamente el jugador del Leipzig regateó hacia adentro y el balón le quedó a Lunin. Pero bueno, como les digo, creo que una cosa muy loca. Vamos a empezar hablando como siempre hacemos por el tema de la alineación. Se venía comentando en los últimos días que Ancelotti iba a probar con un centro del campo bastante poblado. Se hablaba de 5 centrocampistas y como estamos viendo, Ancelotti sale en el centro del campo con un doble pivote compuesto por Kroos y por Aurelien Tchouaméni. Estaban ahí como interiores nuestro amigo Fede Valverde por derecha y Camavinga por izquierda. Bellingham, que es un centrocampista y parece que a Ancelotti se le olvida, estaba ahí como de enganche entre los centrocampistas, y Vinicius Junior, que era un vaso de agua ahí en el desierto, una cosa impresionante. Ese era el planteamiento de Ancelotti, yo lo coloqué en Twitter justo antes de empezar el partido, una hora antes de empezar el partido, y dije, no me parece un planteamiento excesivamente conservador para enfrentar a un equipo en tu casa, un equipo que, si bien es cierto, tiene cierta peligrosidad, es muy intenso como ha quedado evidenciado hoy. No me parecía que era la mejor opción para enfrentar al RB Leipzig, que realmente en el primer partido ya te demostró que puede generarte, pero con inteligencia y además saber manejar los momentos, eh, puede sacar el resultado adelante. Y ahí está la prueba de ello, el gol que marca Vinicius. El equipo de este alemán se ha desarticulado un momento, en un buen robo, un buen manejo de Bellingham de un contragolpe que termina rompiendo bien Vinicius con esa línea que termina marcando, y el pase de Bellingham es excepcional. Y bueno, un golazo con una definición de un pase de un crack y una definición de un crack. Es lo único que creo que se puede salvar en el Real Madrid, esa gran jugada que se armaron entre Vinicius y Bellingham. Sin embargo, poco más que añadir. Incluso es que después del gol,
el equipo no ha sabido manejar el resultado. Tienes la eliminatoria a 20 minutos de acabar prácticamente sentenciada porque el Leipzig para clasificar tenía que hacer 3 goles, para empatar tenía que hacer 2 y ya durante 60 minutos nos dimos cuenta que era prácticamente imposible que te hicieran un gol porque de verdad que en la definición tuvieron muchísimas jugadas y no lograron concretar alguna, pero no, el Real Madrid no ha sabido manejar el resultado. Ancelotti, el planteamiento que repito, me parece vergonzoso. El roce este le ha pegado otro repaso a Ancelotti. ¿Cuánto tiempo tenía Ancelotti que no nos regalaba otra noche de estas Champions oscuras? Porque al final la ventaja que tiene Ancelotti es que tiene a Vinicius, a Bellingham, tenía a Benzema y le ha salvado muchas veces la papeleta, pero es que lo de Ancelotti con estas noches de Champions es que es lamentable. Y no me crean a mí, no les estoy diciendo, créanme a mí, que yo sé mucho de fútbol. Yo estoy diciendo lo que vi, es mi opinión, pero ¿cuántas personas habían en el Santiago Bernabéu? ¿Cuántas personas de ellas estuvieron abuchando, sobre todo en la primera parte? En el segundo tiempo bastante menos, porque daba la sensación, sobre todo con esa entrada de Rodrigo, que el Madrid reaccionaba, pero exactamente el mismo partido asqueroso. Da la sensación de que el equipo futbolísticamente y físicamente tal vez también un poco ha terminado cayendo y vamos a ver porque evidentemente el resultado estuvo peligrando bastante tiempo y como les estaba diciendo un equipo totalmente sobrepasado, incluso veíamos como que si tuviera el Leipzig 12 jugadores y el Real Madrid estuviera jugando con 11. Es que es increíble, estaban en todos lados, la presión estaba siendo espectacular. A Ancelotti le salió muy mal el planteamiento, lo tuvo que corregir en la mitad del partido, en el descanso. Tuvo que sacar a Camavinga para colocar a Rodrigo, que entró como con fuerza ahí. De hecho, sacó un balón, robó un balón ahí interesante en la mitad de la cancha. Se generó una jugada que acabó en una falta que después la desperdiciaron. Pero como les digo, un planteamiento lamentable, la actitud de muchísimos futbolistas. Hoy vi, como les digo, a Kroos, creo que es el reflejo del partido, perdiendo balones, llegando tarde con y sin balón. Es una cosa de verdad increíblemente absurdo. Un equipo impotente, parece que desganado, con una actitud bastante parecida al primer tiempo de Mestalla. Ya me parecía que no era casualidad ese primer tiempo. Hoy ha quedado evidenciado que parece que el Madrid ha caído en un pequeño bucle y es preocupante. O sea, no voy a decir que vamos a tirar la liga y que nos van a reventar en Champions, pero en este momento el Real Madrid está en una situación bastante complicada en cuanto a sistema de juego y creo que físicamente también. Y después de todo lo que nos salió mal, todo lo que mal nos pudo haber salido, nos pudimos haber dado cuenta claramente en el gesto de Vinicius en el que pudo haber sido expulsado. Está bien que fue un empujón y que fue a la altura del cuello, no fue ni mucho menos una agresión, pero estuvo bastante jugado. Si expulsan a Vinicius por esta acción, no me van a ver a mí subiéndome por las paredes. Una opción absolutamente ridícula e innecesaria de Vinicius. Hace tiempo no le veíamos algo así, de verdad lo vi bastante innecesario. Y bueno, creo que es el perfecto ejemplo de la impotencia que sintió el Real Madrid durante todo el partido, viéndose sobrepasado en gran parte de la eliminatoria, porque ya en Alemania el Madrid en varias zonas, hoy en todo el partido prácticamente y allá en gran parte del partido fue superado por el Leipzig. La buena noticia es que se ha avanzado, pero repito, el funcionamiento ha estado muy lejos de ser básicamente lo que se espera de un equipo como el Real Madrid. El planteamiento totalmente nulo. Ancelotti trató de colocar esos centrocampistas para cortar esas subidas por las bandas y terminó Xavi Simons metiéndosele por dentro y haciéndole un destrozo. El equipo alemán recuperaba muy alto y encontraba el equipo totalmente destrozado y descosido. Adicional a eso, por este planteamiento de 5 centrocampistas, es que no existimos en ataque en toda la primera parte. El Real Madrid remató 0 veces a puerta en la primera parte y creo que nos deja un ejemplo claro del desastre de partido. No se defendió bien. La defensa en líneas generales estuvo concediendo mucho, salvo Lunin, que bueno, en esa jugada que les dije al principio del video estuvo bastante bien, estuvo sacando ahí lo que se tiene que hacer un futbolista para ganar más confianza dentro del Real Madrid, pero definitivamente los 0 remates al arco en el primer tiempo nos dejan una idea bastante clara. No sé qué más decirle, de verdad, ha sido un partido bastante frustrante. A las 3 de la tarde, Carlo Ancelotti aquí en este lado del mundo con 37 grados, creo que la he pasado bastante mal porque no me gustan este tipo de cosas. Vi un titular por ahí que decía un Madrid con muchísimas dudas y a mí de verdad el que me sigue generando dudas es el entrenador del Real Madrid. Deportivamente en estos partidos grandes casi siempre deja algo que desear y le terminan salvando la papeleta a alguno de los cracks que tiene, pero más allá de eso
Creo que esta plantilla del Real Madrid está para muchísimas cosas. Tal vez está mal gestionada y el equipo está fundido ahorita. Creo que Bellingham, por lo menos hoy tuvo descanso, pero ha estado prácticamente fundido. Y yo vi a Bellingham también un poco lento, salvo la jugada del gol. O sea, muchas situaciones que, bueno, tal vez con el paso de los días lo vayamos hablando y se vaya analizando. De momento, me gustaría saber sus opiniones. Si están tan radicales como yo, si están tan del lado que estoy como yo, del lado que estoy yo, a ver si es que yo me he equivocado y he visto otro partido, porque también puede llegar a suceder. Lo de siempre, a la Madrid, por lo menos estamos en cuartos, el City también se ha clasificado, así que allá hay 4 nombres gigantes en los cuartos de final: Manchester City, Bayern de Múnich, Real Madrid y Paris Saint-Germain. Cualquiera de estos 3 que nos toque, estaría yo con lo que tiramos por debajo, lo tendría yo aquí. Nada, lo de siempre, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video, chao.